Bueno, mire, la pérdida de empleo e ingresos para las personas y empresas ha traído como consecuencia que no se puedan enfrentar las obligaciones de pago por créditos mercantiles como hipotecarios, automotrices, personales, saldos de tarjetas de crédito bancarias y comerciales. Los acreedores, particularmente los bancos comerciales, ofrecieron desde el mes de abril diversos planes de diferimiento de pagos entre 4 y 6 meses, bajo el amparo de los criterios contables especiales emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dado que el diferimiento de pago para los deudores de la banca ya vencen este mes de septiembre y el que viene de octubre, y previendo que no se puedan mitigar los efectos económicos derivados de la pandemia por COVID-19, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió el pasado día 23 un nuevo paquete de medidas, pero ahora orientadas a la reestructuración de un potencial de 8.622.159 créditos, que fueron a los que se apegaron a los criterios contables especiales de diferimiento de pagos. En cuentas claras, lo que se ve venir es un eventual tsunami de impagos y o reestructuraciones. Pero mire, para conocer en cuentas claras y analizar lo que pretende y en qué consiste este programa de medidas, es que esta tarde le agradezco al maestro Francisco Gutiérrez Guzmán, a quien usted ya conoce como Paco Economía, que converse con nosotros. Francisco Javier Gutiérrez Guzmán, economista por el ITAM, especialista en análisis económico y político de México y el mundo, con 30 años de experiencia. Ha sido director de análisis bursátil y económico, economista en jefe, director de planeación estratégica y director de relación con inversionistas en diferentes instituciones financieras como Inverlat, Comermex, Scotiabank y Actinver. Colabora en medios como Reforma, El Financiero, El Economista, Excelsior, El Universal y la revista Expansión. En el año 2017 recibió el reconocimiento nacional INEGI al uso periodístico de la información estadística y geográfica. Hoy es presidente de FG Inteligencia Económica. Muy buenas tardes, Francisco. Un gusto saludarte, a mi querido Paco Economía, a quien en Inteligencia Económica seguimos todos los días los indicadores, la semaforización que se hace tan inteligente para poderlo entender en cuentas claras, y más aún con un tema tan delicado, ¿verdad?, como es este de las reestructuraciones de crédito que está por venir, y por eso fue que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya consideró esta medida preventiva. Tu primer lectura de ello, mi querido Francisco. Gracias, Raimundo. Gracias por la invitación nuevamente aquí en Cuentas Claras. Mira, me parece que es una segunda familia de medidas inteligentes para mitigar efectivamente algunos de los efectos de la crisis económica y epidémica en muchos millones de familias mexicanas que tienen un crédito. Se ha venido haciendo un esfuerzo muy importante por la bancarización y bueno, pues eso implica que más familias tienen acceso al sistema financiero y se pueden ver afectadas, como ya bien dijiste, en este caso por el empleo y la falta de ingresos. A diferencia de otros momentos, por ejemplo el de Fobaproa, en donde hubo una alza enorme en la tasa de interés que problemó a todos los acreditados, en esta ocasión no ha habido una alza en las tasas de interés, entonces la afectación que está habiendo es precisamente por vía del empleo y la baja en ingresos. Y se tomó una primera serie de medidas que fue básicamente el diferimiento de pagos, por ahí de marzo a abril. ¿Qué fue esto? Que pues se difirieron el pago de intereses o de capital hasta el mes de octubre. Y bueno, pues esa es una medida bastante, déjame decir, tibia para el tamaño de la crisis que estamos enfrentando. ¿Por qué tibia? Porque es un diferimiento de pagos, no es una reducción, simplemente se dio plazo para pagar ya sea los intereses o el capital, pero se tiene que pagar. En estos momentos lo que se está haciendo es una serie de medidas, creo yo, de mayor profundidad, en donde se va a incentivar a los bancos a reestructurar más de 8 millones de créditos mediante dos componentes y muy importantes: la baja en las tasas de interés y el aumento de plazo. Esas son las dos partes que tiene un crédito. La tasa de interés determina el pago de intereses, evidentemente, y el plazo determina el monto de pago de capital.
Aquí se van a afectar los dos. Tienen los bancos que bajar la tasa de interés y aumentar el plazo de tal forma que se reduzca el pago mensual en al menos 25%, Raimundo, lo cual es bastante significativo. Y bueno, pues es una serie de medidas regulatorias de facilidad hacia los bancos para incentivarles a reestructurar todos estos créditos que van a afectar, pues básicamente los créditos hipotecarios, los créditos personales de nómina, tarjetas de crédito y seguramente también crédito automotriz y empresariales. Es una medida para las personas y las empresas. Entonces, me parece que es una medida muy inteligente, ya era muy necesaria, es una medida de corte neoliberal, hay que decirlo, porque se trata de evitar que las familias caigan en incumplimiento de pago y, como bien decías, venga una ola de pues suspensión de pagos que emprobleme al sistema financiero y más a la economía. Esto quiere decir, Paco, que en las circunstancias en las cuales las familias están viendo que su flujo de ingresos se reduce y si los bancos están dispuestos a renegociarle, reestructurarle, se va a reducir entonces la posibilidad de una mensualidad que a lo mejor, por poner un ejemplo, de 100 a 75, obviamente más los intereses, y eventualmente pues aquellos que tengan incluso más dificultad, salvar los bienes patrimoniales que han sido adquiridos con esos créditos. Es entonces que habrá una mayor observancia en los indicadores financieros de la banca para evitar que la otra parte de la ecuación, los ahorradores, se preocupen. Efectivamente, Raimundo, yo creo que lo expresas muy bien. Esto lo que va a permitir son dos cosas. Primero, que las familias tengan un alivio real. Primero fue el alivio en términos de plazo de pago, pero finalmente se tiene que pagar, los intereses se acumularon o el capital se acumuló. Ahora hay una reducción real en el pago, en el valor del crédito mediante menores tasas de interés y capital, de manera que su pago mensual se va a reducir. Eso, ante la situación de desempleo o menores ingresos, pues evitará que los acreditados pierdan su auto, pierdan su casa, se emprobleme su crédito, cualquiera que este sea, y las empresas también pues puedan salir adelante. Esa es una parte de la ecuación, como bien dices, va dirigido hacia las familias, pero también hacia la banca. Esto va a evitar que millones de créditos caigan en incumplimiento y se venga pues una ola de riesgo hacia el sector financiero precisamente por esos incumplimientos. Hay que recordar que la banca presta el dinero de los ahorradores. Los ahorradores depositamos en el banco y con ese dinero los bancos prestan hacia hipotecas, autos, tarjetas de crédito y empresas. De manera que prestan un dinero que no es suyo. Y si la banca no cobra, entonces lo que está en riesgo es el monto de ahorro de los ahorradores, valga la redundancia. Y eso es un problema mayúsculo para cualquier economía. Así es que se está tratando de evitar o de aliviar en términos pues sustanciales, reales, a las familias y empresas, pero también de evitar que la banca pues tome un camino de riesgo de quebrantos, de grandes pérdidas que pongan en riesgo la viabilidad del sistema financiero mexicano. Paco, hace 6 semanas, cuando tú diagnosticabas en este mismo espacio de la Agencia Mexiquense de Noticias, la caída del consumo privado ya te preocupaba bastante y también incluso, bueno, ahora que leemos información de que hay menos solicitudes de tarjetas de crédito, menos sujetos también de crédito, ¿cómo ves hacia adelante el consumo animado por el crédito? Pues mira, la verdad es que muy apagado, Raimundo. Creo que no es momento de aumentar el crédito, es más bien momento de evitar el colapso de los créditos vigentes, precisamente porque hacia adelante no se vislumbra una recuperación económica importante. Lamentablemente hay una gran desconfianza de los consumidores y de los inversionistas en las acciones de política económica de la administración, de manera que la reactivación va a ser muy débil. Y sin reactivación económica, sin reactivación del empleo,
no va a crecer suficientemente el consumo, más que lo que crezca, digamos, el rebote de salir de la epidemia y pues un crecimiento que va a venir por el lado del gasto del gobierno, y no va a crecer la inversión va a seguir cayendo en términos de su crecimiento anual. Así es que creo que la banca tiene que ser muy cautelosa en otorgar nuevos créditos. Solo los créditos que tengan una probabilidad de pago suficientemente justificada, y los acreditados, las familias, las empresas, deben de ser muy cautelosas en pedir prestado. Así es que no veo un crecimiento en el crédito, más bien veo que se detenga, y lo que se muevan las variables, digamos, de crédito bancario y consumo, pues va a ser aquello que se reestructure. El consumo va a tener un crecimiento natural de largo plazo, que es el crecimiento de la población, pero no más allá de eso. De hecho, está cayendo el consumo per cápita y va a seguir así por algún tiempo. Y la inversión, el mismo diagnóstico. Frente a la desconfianza respecto al futuro de esta administración, creo que pues no va a ser factible un crecimiento en el crédito hacia las empresas, sino que más bien concentrarnos en la reestructura y evitar que colapsen las empresas, las familias y los bancos. Francisco, nuestra audiencia te agradece muchísimo, sobre todo esta última parte de incluir en tu comentario la recomendación de qué hacer y qué no hacer con el crédito, por lo cual también desde luego agradezco mucho tu generosidad, Francisco, y la Agencia Mexiquense de Noticias también muy agradecido contigo por esta entrevista. Muchísimas gracias, Francisco. Raimundo, un placer estar con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Bueno, pues ya lo ve, después de esta conversación con nuestro invitado nos ha dejado en cuentas claras que las medidas de este nuevo paquete de alivio a la reestructuración de más de 8 millones de acreditados de la banca dependerá de lo que decidan los bancos comerciales, ya que estas medidas no son obligatorias, como escuchamos, pero sin duda que la banca las está considerando porque no quieren verse en riesgo de saldos de préstamos incobrables o bien pérdida de clientes, desde luego con la eventual disminución de utilidades. Así entonces, antes de ir a un breve corte, si nos lo permite, le recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos siga en Facebook, en Twitter, nos envíe preguntas en @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio.